¿Les ha pasado que en la vida les ha llegado un protestante que les ha dicho que la misma Biblia nos dice que María también pecó y que no hay nadie injusto en esta vida y por eso no debemos de creer en la Inmaculada Concepción de María? Pues en este video vamos a responder a una pregunta interesante y importante. ¿Cómo entendemos la afirmación de San Pablo de que no hay nadie injusto en relación con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? Muchos protestantes citan Romanos capítulo 3 para argumentar en contra de que María haya estado libre de pecado, pero realmente Pablo está diciendo que no ha habido nunca alguien justo o sin pecado. Hoy exploraremos este pasaje y veremos cómo se relaciona con la idea de la Inmaculada Concepción. Así que si te interesa conocer más sobre este tema y aclarar esa duda, quédate con nosotros. Pero antes de comenzar hay que hacer una oración, así que acompáñeme en rezar el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnam tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libra nos a malo. Amén. ¿Cómo podemos entender lo que dice Pablo, que no hay nadie que esté libre de pecado en vista de la Inmaculada Concepción? Los protestantes citan esta frase para argumentar en contra de que María esté libre de pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11, San Pablo nos dice: pues ya demostramos que tanto judío como griego está bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Y luego más adelante, en el versículo 22 al 23, nos dice: justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Esos pasajes se utilizan a veces para refutar la Inmaculada Concepción de María, argumentando que esto significa literalmente que todos somos pecadores. Pero ¿está Pablo realmente tratando de decir que no ha habido individuos justos que hayan vivido jamás? Esta interpretación no funciona. En primer lugar, sabemos que Jesucristo es completamente hombre y sin pecado. Es tentador decir, bueno, obviamente, Pablo no quiere decir que incluye a Jesús, pero si tu argumento es que nadie literalmente significa nadie, no puedes hacer una excepción. En segundo lugar, sabemos que hubo hombres y mujeres justos en el Antiguo Testamento. Pablo dedica tiempo en Romanos a hablar de Abraham. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 12. Pero hay muchos otros, por ejemplo, Noé era un hombre justo, irreprensible en su generación. Génesis capítulo 6, versículo 9. Y en tercer lugar, sabemos que hubo hombres y mujeres que buscaron a Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3 al 4, por ejemplo, habla de cómo los israelitas se desviaron de Dios, pero luego lo buscaron de nuevo. Entonces, si Pablo no está tratando de decir que literalmente ningún pueblo ha estado jamás sin pecado, o que jamás han sido justos, o que jamás ha buscado a Dios, ¿qué está pasando aquí? Hay dos pistas. La primera pista es que Pablo dice como está escrito. En otras palabras, si quieres entender de qué esté hablando Pablo, necesitas entender la referencia. Y la referencia es el Salmo 14, que claramente utiliza un lenguaje poético y hiperbólico. En los versículos 2 y 3, el salmista dice que el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno sabio que buscara a Dios. Todos se extraviaron, todos se corrompieron por igual. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero solo 2 versículos más adelante dice que los impios estarán aterrorizados porque Dios está con la generación de los justos. Así que claramente los justos existen, ya que están siendo perseguidos por los injustos. La segunda pista en la frase es ¿por qué no hay distinción? Naturalmente deberíamos preguntarnos ¿distinción entre quiénes? Y en el contexto es perfectamente claro. San Pablo está diciendo que todos los hombres, tanto judíos como griegos, están bajo el poder del pecado. Y en otras palabras, no está diciendo nada a favor o en contra de la Inmaculada Concepción o de Jesús. En cambio, está mostrando que tanto los judíos como los gentiles necesitan el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, el nadie en cuestión en Romanos no se refiere a ningún tribu, grupo o clase de personas. El dogma de la Inmaculada Concepción fue formalizada en la carta Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, que pronunció y definió que la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción por singular privilegio y gracia concedida por Dios, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada exenta de toda mancha de pecado original. El sujeto de esta inmutabilidad del pecado original, y para los protestantes que estén escuchando, eso no significa que la Iglesia Católica la inventó en el año 1800, sino que esto fue ya formalizado. Esto ya se miraba desde los padres de la Iglesia y la tradición, como se fueron enseñando de generación en generación, algo que siempre se creía pero fue formalizada desde el año 1800, donde ya se pudo haber pronunciado con certeza de que es un dogma. Y aunque no está explícitamente dicha en la Biblia, podemos ver rasgos de esto o pistas de la Inmaculada Concepción. Y aquí les voy a dar 8 citas bíblicas. Primera, María revelada como llena de gracia, en Lucas capítulo 1, versículo 28. 2. Se revela que María es el cumplimiento de la profecía hija de Sión de Isaías capítulo 12, versículo del 1 al 6, Sofonías capítulo 3, versículo 14 al 16 y Zacarías capítulo 2, versículo 10. 3. María se reveló como el principio de la nueva creación, en cumplimiento de la profecía de Jeremías capítulo 39, versículo 22. 4. Se revela que María posee un bienaventurado paralelo al Cristo de Lucas capítulo 1 versículo 42. 5. María es llamada no solo bendita entre las mujeres, sino más bendita que todas las mujeres, incluida Eva, en Lucas capítulo 1 versículo 42. 6. En Lucas capítulo 1 se revela que María es la arca de la alianza sin mancha. 7. Se revela que María es la nueva Eva en Lucas capítulo 1, versículo 37 al 38, Juan capítulo 2, versículo 4 y capítulo 19, versículo 26 al 27, al igual que Apocalipsis capítulo 12 y en otros lugares. Y por último, María se revela libre de los dolores del parto en cumplimiento de Isaías capítulo 66, versículos 7 al 8. Y si recordamos, uno de los castigos del pecado original o del primer pecado de Eva fue que la mujer iba a sentir los dolores del parto. Así pues ya vemos que no hay evidencia en absoluto de que María no era llena de gracia, de que había alguna vez pecado, mas en cambio sí vemos evidencia de que ella era bendita entre todas las mujeres, llena de gracia y no sufrió dolores del parto, que fue un castigo del pecado original. Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima.